donde me bajo la... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Damos este saludo desde la iglesia Puerta del Cielo en la Ciudad de México y el día de hoy iniciamos un nuevo tema en nuestro estudio acerca de los códigos de libertad. Hemos estado hablando de tantos temas importantes que necesitamos revisar en nuestra alma, en nuestra vida, para que podamos ser verdaderamente libres en Cristo. Y pues el mismo Señor nos enseña a través de su palabra la manera en cómo podemos ser libres de verdad. Y el día de hoy iniciamos un nuevo tema, como decía, es acerca de la amargura. Bueno, pues este tema es muy difícil de tratar y muy difícil de poderlo identificar en nuestra propia vida, porque la amargura realmente es algo muy difícil de desarraigar, pero aquí estamos para aprender y aquí estamos para ser libres. Así es, así es. Un punto muy importante, la amargura es una raíz. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no está en la superficie, sino que está en la profundidad de nuestras almas. Y esto lo hace, como dice la esposa, a veces difícil de detectar y muy difícil de quitar, muy difícil de desarraigar, porque hay que sacarlo desde lo profundo. Entonces, esa es la dificultad de la amargura. La amargura proviene de una palabra griega y significa punzar, punzar con un sentido de fuerza, ¿verdad? Y además en hebreo esta misma palabra o la equivalente da la idea de algo que pesa mucho. Entonces, ¿qué vendría siendo si hacemos una combinación de las dos acepciones? La amargura, bueno, va a ser algo, por un lado, fuerte, pero también va a ser pesado y va a punzar hasta lo más profundo del corazón. Ahí es donde vamos a encontrar esta amargura. Esta amargura, pues podemos ver que no surge de repente, no es algo que de la noche a la mañana se vaya a tener en la vida de una persona, sino más bien es una reacción a una ofensa, a una situación difícil que vamos a considerar que es injusta. Entonces, por esto mismo, como no lo podemos resolver, entonces ahí se queda en un estado latente, se queda en un estado en el que va a estar procesándose a lo largo de mucho, mucho tiempo. En este caso, la intención de aquello que nos causó este problema no es relevante. Puede ser algo que haya sido intencional en contra de nuestras personas, pero también puede ser algo que fue totalmente desapercibido para la otra persona y sin embargo a nosotros nos está afectando terriblemente, ¿verdad? No significa que sea algo menor, no importa tampoco si es algo grave o si es algo leve. El caso es de cómo se siente la persona que va a padecer esta raíz de amargura, ¿verdad? Entonces, si si esta ofensa no se arregla delante de Dios, entonces ahí se va a quedar, ahí se va a quedar por un tiempo no determinado y mientras más tiempo pase, peor va a ser la situación, porque ese tiempo va a permitir que la persona esté pensándole, ¿verdad? Esté buscando posibles intenciones, posibles interpretaciones, y va a formar ahí pues unas telenovelas tremendas con eso que le ofendió, que insisto, muchas veces ni siquiera es algo percibido por la otra persona. La intencionalidad no tiene absolutamente nada que ver. Es una interpretación, por decirlo de una manera, de la persona que padece esta amargura, y es algo muy tremendo, ¿verdad? Porque entre más tiempo pase, pues ya ven cómo es la mente, ¿no? Entonces, no falta otro detallito de la misma persona y entonces se va a juntar y va creciendo y las especulaciones son cada vez más terribles, más perversas, más profundas, y va a ser más difícil salir de esta situación de amargura.
Si no se responde, si no se arregla de una buena manera, la amargura puede a la larga llegar a convertirse en un estilo, en una forma de vida. Y eso es algo muy grave. Se echa a perder la vida de una persona y nosotros nos podemos dar cuenta, sobre todo en personas ya mayores que nunca tuvieron la oportunidad o el conocimiento para resolver esto. Vemos personas totalmente amargadas que, híjole, no se puede ni hablar con ellas porque destilan esta amargura en todo lo que hacen, en todo lo que dicen, son hirientes, son pesadas, muy, muy difíciles de tratar, y pues eso mismo provoca que se vayan quedando solas, entonces peor va a ser el asunto. Entonces ya no va a tener nada más la amargura hacia una persona, sino que va metiendo gente nueva cada vez y aquello se hace una vida en verdad insoportable, una vida muy, 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 muy difícil. Ahora, una persona que padece esta amargura, pues, ¿qué va a venir junto con esta amargura? Bueno, primero va a venir una autocompasión, ¿verdad? Va a ser la víctima, se va a victimizar ante todo mundo, ¿verdad? Si alguien llega ahí a tocar un poquito el corazón de esta persona y permite que hable, pues, ¿qué va a decir? Lo primero es que la víctima es ella, ¿no? Primero va a echarle la culpa a todo mundo, menos a ella. Ella se siente totalmente inocente, ¿verdad? Todos sus sentimientos van a estar heridos, van a estar lastimados, va a estar, obviamente, hay un enojo ahí tremendo hacia todos, hacia todo. Le recuerde o no le recuerde, tenga o no que ver, pero pues ya en ese punto el enojo es general. Con todo el mundo está enojado, siempre está enojado o enojado, ¿verdad? Hay un resentimiento, por supuesto, ¿verdad? Este resentimiento, pues de ahí viene la palabra resentir, o sea, volver a vivir la situación cada vez con mayores agravantes para que entonces pues le funcione mejor su historia de autocompasión, para que se pueda victimizar más a gusto. Entonces pues va a buscar maneras novedosas de echarle la culpa a otras personas y de esa manera pues ella se sienta pues mejor, más a gusto, ¿verdad? Con su dolor. Decía una canción hace muchos años, ¿no? Viva mi desgracia, sin nada más, qué cosa tan más tremenda. También va a haber rencor, por supuesto, es una persona rencorosa, es una persona vengativa, no sé quién me la hizo, sino quién me la va a pagar, y entonces, pues, ahí, pues, empieza a echar a perder las relaciones con personas que están cercanas, y cada vez se va extendiendo el círculo hacia personas que, pues, no tienen nada que ver, pero, sin embargo, ahí se busca la venganza, ¿no? Ahí se ve de qué manera voy a perjudicar a esa persona. Por supuesto, también hay envidia, ¿verdad? Sobre todo de una persona, no tanto de bienes materiales, sino de una situación. Una persona que es feliz, uy, no, para esta persona es tremendo, es veneno, porque le muestra lo que nunca alcanzó a lograr, ¿no? La calumnia también, ahí la tenemos, los chismes, la paranoia, las vanas maquinaciones, el cinismo. Es una cadena que va llevando una cosa a la otra y que se puede volver algo en verdad terrible, terrible, muy, muy duro para la persona, por supuesto, porque le hace una vida infeliz, pero también para las personas que están a su alrededor, ¿no? Nadie la aguanta. Nadie la aguanta. Por muy buenas intenciones que puedas tener, es muy difícil. No digo que sea imposible, porque eso no podemos tenerlo, pero es muy difícil. Es muy difícil, hay que estarle metiendo siempre buena voluntad, buena voluntad, buena voluntad, hasta que algún día eventualmente eso se derrumba, pero es muy, muy difícil y es muy desgastante, ¿verdad? Entonces, la amargura es el resultado de sentimientos negativos muy escondidos, muy escondidos. Por eso es una raíz, ¿verdad? Porque no se ve, no se ve. Ahí está y está presente, por supuesto, y le está lastimando, pero no se ve, no se percibe a simple vista. Ok. Y es muy difícil de desarraigar precisamente porque ya se crea
pues un patrón de pensamiento, una estructura de pensamiento que es muy difícil romper. Es muy difícil porque entonces el ofendido pues considera que la ofensa siempre viene de los demás, siempre es culpa de alguien más. La persona tiene sus códigos morales muy establecidos y pues si no se acomoda la gente y el mundo a lo que ella piensa que es lo correcto, entonces pues todo el mundo está mal, todo el mundo ofende, todo el mundo hace lo malo y siempre ella es la víctima. Y a veces le echa la culpa a otras personas y a lo mejor Tiene también, o razón. sea, puede tener razón, pero eso no implica que ella generalice con absolutamente todo. Y entonces razona, esta persona que me ofendió debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios por ofenderme. Yo soy la víctima. O sea, es una persona que no acepta tampoco sus errores. Siempre ella va a estar bien, siempre va a ser la víctima y todos los demás están mal. Y piensa que tiene autoridad para defenderse, tiene autoridad para tomar acciones en contra. ¿Por qué? Porque se siente con el derecho de hacerlo. O sea, se considera una autoridad moral. Entonces, ella se siente con derecho de hacer esas cosas, de ir en contra de las personas que las han ofendido. Y las consecuencias pueden ser gravísimas. Pues hemos conocido situaciones terribles y que le dice a la persona, pero ¿cómo eres? O piensa uno, ¿cómo es capaz de llegar a tales extremos? Pero la persona en sí siente que está en su derecho de hacerlo, ¿no? Por lo que le hicieron, por lo mal que la trataron. Sí, es un acto de defensa propia, ¿no? Simplemente. Si yo me defendí, Ujú. no está justificado. Está justificado porque se defendió, ¿no? Y entonces nadie le puede decir nada, nada, porque tiene derecho a defenderse y porque es la víctima, es el afectado, la persona afectada, ¿no? Y si alguien llega a decirle, a comentarle que tiene un problema de amargura, híjole, pues entonces, entonces se vuelve en contra de quien le diga algo, aunque sea la verdad, aunque se trate de ayudarle, de que pueda ser consciente de una situación que le está afectando y la está haciendo muy infeliz, pues no. Entonces considera que tal persona no es compasiva, no la comprende y que la está acusando. Y entonces se vuelve a victimizar. Entonces ya no nada más los malos, sino también los buenos, los que le quieren ayudar, también se convierten en enemigos, ¿no? Por decirle la verdad. Entonces, pues es muy, muy difícil esta situación para tratar con una persona así, ¿no? Y hay personas así que no pueden perdonar las ofensas fácilmente. Así es, porque recordemos que el perdón, pues viene siendo una decisión, Sí, ¿no? Uno decide si va a perdonar o si no va a hacer. Va a decidir si lo va a soltar o si lo quiere mantener atado, pues ahí sí, cada quien lo va a determinar. A veces no es un proceso consciente, pero al final de cuentas, pues así es, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, entonces, la raíz es como la raíz de un árbol, ¿verdad? Va penetrando más profundamente en el corazón de esa persona y después, a la larga, otra vez, va a provocar acciones de venganza. Y la ira que se está acumulando, va a llegar un momento en que va a salir de una manera explosiva, de una manera muy, muy violenta. Y pues nosotros podemos ver, por ejemplo, ¿no? En las calles, en nuestras calles es muy común que veamos una banqueta reventada, porque ahí hay un árbol, ¿no? Entonces, sí. las raíces van penetrando, se van haciendo cada vez más fuertes, más gruesas, y de repente también un día truena la banqueta, ¿no? Entonces, se está ahí conteniendo la fuerza hasta que llega un momento en que ya no la soporta y se revienta. No es algo que se vaya rompiendo poco a poquito, sino de repente se revienta.
Y pues es la misma cuestión con esta raíz de amargura. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando una persona está en una falta, pues no hay que guardarla, no hay que tenerla, sino hay que hablarlo, hay que, pues ahora sí que el que se considere más maduro tiene que hablar con el otro y tiene que, mansamente, humildemente, llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a una paz con esa persona, porque de otra manera se está provocando una situación muy difícil considerando que, bueno, pues esa persona pudo haberse equivocado en algo, pudo haber pecado, pudo haber ofendido, pero nosotros no estamos de ninguna manera exentos de lo mismo, lo podemos hacer en algún otro momento y pues queremos que si llega la situación, pues seamos tratados de esa manera. Esta amargura entonces se va a convertir, como ya habíamos dicho antes, se va a convertir en una parte importante, a veces la parte más importante de la vida de otras personas, ¿no? De estas personas. Hay ocasiones en que una persona puede llegar a hacer que una persona, un lugar, una situación sea el centro de toda su vida, ¿no? Y todo lo que hace gira alrededor de esto. Y entonces ahora sí que es su propósito en la vida, ¿no? Un propósito muy triste, pero así llega a ser. El camino se hace cada vez más difícil, más turbulento, cuando no hay esta determinación de erradicar esta raíz que puede destruir familias, puede destruir comunidades completas. Si no reconozco que hay un problema, no lo puedo resolver. Entonces, en cuanto se puede reconocer esta amargura, pues entonces hay que determinarse para echarlo afuera. Porque si no hay esa determinación, pues ahí se va a quedar, ¿verdad? Sí, ya está consciente la persona de que hay amargura en su corazón, pero no hace absolutamente nada para quitarlo. Ya, se convence a sí misma de que que así es su vida, ¿no? Sí, y sí. no hay para dónde hacerse. Dice Efesios 4:31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo no a manera de un consejo, lo está diciendo como un mandato que viene directamente del corazón de Dios, ¿verdad? Quitarse toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Porque el apóstol Pablo sabía cuáles eran las consecuencias de esta raíz. Destrucción, no hay otra cosa más que la destrucción. En otra parte dice la palabra en Hebreos 12, 14 y 15, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo claramente Pablo que por la amargura de uno, muchos van a ser contaminados. Entonces, hay que evitarlo de la mejor manera, ¿verdad? La palabra dice que la amargura es una raíz que está esperando el momento para brotar y salir a la superficie. Entonces, si detectamos cualquier signo de amargura, hay que echarlo fuera, pero de inmediato, no hay que esperar a que pase absolutamente nada. Hay que echarlo porque las consecuencias pueden ser terribles, siempre destructivas, ¿verdad? Cuando finalmente esto sucede, o sea, cuando sale a la superficie, entonces va a ser una barrera para estorbar las relaciones interpersonales. Y como decíamos también hace un ratito, cada vez esa persona va a estar más aislada, más sola, y eso le va a producir más amargura y se entra un círculo ahí muy destructivo. Muchas personas van a ser entonces contaminadas y la destrucción toca la puerta y va a romper, va a hacer todo el daño que sea posible hacer, ¿verdad? Esa persona se va a sentir no satisfecha porque nunca va a llegar a la satisfacción, pero va a tener un placer ahí insano
cuando ve que a esa persona que la trae entre ojos le va mal. Cuando está en una mala situación, esa persona siente que está teniendo un poquito de venganza. Hijo, qué terrible. Qué terrible. Bueno, vamos a ver entonces algunos síntomas de una persona amargada para que podamos identificar. Estos síntomas entonces se van a reflejar en las áreas física, en el área emocional y aún en la espiritual también se nota. Entonces vamos a ver con los signos físicos. ¿Qué pasa? Que hay perdón, una alta presión arterial, hay desórdenes digestivos, hay problemas de insomnio y enfermedades cardíacas. Todo esto puede darse con una persona, ¿no? Cuando tiene este tipo de problemas, pues sí, revisar qué está pasando, ¿no? En el corazón, qué es lo que hay allá adentro. Los síntomas emocionales, entonces, van a ser ansiedad, por eso no se puede dormir, la depresión, hay depresión, temor, inseguridad y mucha preocupación. Una preocupación verdaderamente insana, insana, de todo y por todo. O sea, siempre se están viendo enemigos y siempre se está sospechando de toda la gente. Entonces, siempre se siente asediada de que le van a hacer daño y que tienen malas intenciones en su contra. Entonces, pues siempre está alerta y siempre está sin dormir y por eso siempre está preocupada. Sí, perdón. Hay algo que se llama panfobia, si no me equivoco, que es tenerle miedo a todo. Con razón o sin razón, con sentido o sin sentido, pero le tiene miedo a todo, ¿no? Entonces, gente también se vuelve muy asustadiza, muy temerosa, no sale, se queda en su casa, en fin, una serie de trastornos sociales muy, muy tremendos. Muy terrible, sí. Y vamos a ver entonces los síntomas espirituales, que es la pérdida de la visión de la vida. Sé que si no hay visión, el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Entonces necesitamos tener esa visión, cada uno de nosotros. En la vida necesitamos tener visión, necesitamos tener propósito, metas, y fe, porque también se puede perder la fe. ¿Y dónde está la clave de todo esto? En Hebreos 12:14, que nos dice la palabra que sigamos la paz con todos. Seguir la paz con todos. Así es. Así es, eso está súper sencillo, pero es a veces tan difícil, ¿no? Muy difícil. Estar en paz con todos a veces cuesta. Bueno, no a veces, cuesta, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo por nuestro propio beneficio, ni siquiera por el beneficio de otras personas, por nuestro propio beneficio, ¿verdad? Pues estar en paz con todos. Cuando hay alguna situación, bueno, pues ya que se hayan calmado las aguas, sí, arreglarlo, hablarlo, y se acabó, seguir adelante. Pero sí es necesario hacer esto. Como toda raíz, necesita algunos elementos para que brote. Si no, pues no va a brotar, ¿verdad? Vemos que en un árbol, por ejemplo, una plantita, ¿qué necesita para que brote la raíz, para que empiece a crecer? Bueno, pues necesita varios elementos, entre ellos, pues el sol, necesita agua, a veces ni tierra, ¿no? Porque vemos que hasta un frijolito crece en el algodón. Entonces, se necesita sol, se necesita agua. Y en nuestro caso, ¿qué es lo que se necesita? En el caso de una persona, bueno, pues lo que va a requerir espiritualmente es que tenga falta de paz y falta de santidad. Entonces, si hay paz, no va a brotar la amargura. Si hay santidad, no va a brotar la amargura. Pero si faltan las dos, ahí está el terreno propicio para que esta raíz pueda crecer y pueda profundizarse. Y entre más tiempo, peor, ¿verdad? Como ya habíamos también dicho. Cuando el corazón no tiene paz, entonces van a aparecer continuamente la enemistad, los pleitos, con todo el mundo se pelea, ¿no? Los demás dicen, bueno, contigo no se puede ni hablar. Efectivamente no se puede ni hablar, ¿verdad? Porque todo el tiempo hay enemistad, hay pleitos, hay gritería, hay maledicencia, todo lo que ya habíamos hablado.
Y entonces, ¿cómo se hace la vida de esta persona? Pues es una vida de incertidumbre, de intolerancia, de temor, de inseguridad, de dolor y pues evidentemente el enemigo feliz de la vida, ¿verdad? Porque va a tomar ventaja para estar rompiendo cuanta relación tenga la persona, porque sabe que entre más aislada esté, pues es más fácil de manejar, es más fácil de manipular y es más difícil que pueda llegar a regenerarse, ¿verdad? Entonces, ahí se está trabajando a favor de la obra del enemigo. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahí podemos ver, ¿no? Ahí está. La famosa osteoporosis. Ahí está. Perdón. ¿Cuándo entonces se secan los huesos? Vamos a ver. Algunos de los compañeros, de los amigos de la amargura. Vamos a ver. El primero ya vimos la autocompasión. Eso es un síntoma clarísimo, ¿no? La autocompasión, porque nos ponemos como víctimas de los demás y entonces los sentimientos se polarizan. O sea, no se logra ver a la otra persona, pues con sus bondades o con sus defectos y sus virtudes y con todo lo que tenemos todos como seres humanos, sino que se polariza. Ve a la gente muy buena y confía completamente y luego, obviamente, con cualquier detallito se siente traicionada. Entonces se polariza y entonces es malísima la persona. Y entonces ya después vuelve a ser muy buena, después muy mala, y así ve a toda la gente, y como toda la gente va a traicionar, en algún momento va a hacer algo, decir algo, consciente, inconscientemente, que pueda ofenderla, porque nadie sabe lo que le va a ofender, entonces, pues tarde o temprano todos van a salir mal, todos van a quedar mal delante de sus ojos. Y así sucede con la autocompasión. Entonces, por un lado, se va a la depresión y por otro lado, se puede ir a la agresión. Entonces, íntimamente se puede ir contra sí mismo o también puede irse en contra de la gente afuera, ¿no? Entonces, esos son esos impulsos que son para un lado y para otro, pero completamente polarizados. No hay términos medios Así es. en esto. También está el resentimiento como otro de los amigos de la amargura, buenas amistades que tienen. Entonces esto va a producir un deseo de venganza, un poco relacionado con lo que decía la esposa hace un momento, y se va a producir angustia de no poderse sentir bien. Y entonces el fracaso de otra persona otra vez le va a producir gozo, ¿verdad? Y de alguna manera, de maneras perversas, de maneras muy enfermizas, va a buscar la satisfacción en cosas terribles, en cosas malas, ¿no? En este punto entonces va a iniciar literalmente este secado de los huesos, porque hay tristeza, ya no hay alegría, no hay deseos de vivir, todo se está filtrando con un color muy, muy oscuro, ¿no? Todo va a ser malo, todo va a ser terrible, todo, el pesimismo en todo su apogeo. El ofendido va a buscar entonces la manera de ver a su ofensor caído, destruido y acabado, ¿verdad? Y aun cuando llegue ese momento, si es que llega, pues no se va a sentir satisfecho por eso, porque ya el problema ya trascendió a la persona, ¿no? Ya es un estilo de vida, no sabe vivir de otra manera. Qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar entonces de la paranoia. La paranoia es un estado afectivo en el que se comienza a interpretar la realidad de acuerdo con la subjetividad del individuo. O sea, que hace su propio crisol, su propia perspectiva de la vida y, como decía yo, su propia moral. Entonces, esta persona establece
sus parámetros de lo que es bueno, lo que es malo, y quien se mueve de ahí, entonces, pues ya, reprueba, ¿no? Reprueba ante sus ojos y siente que todos están confabulados en contra de su persona. Todo el mundo está en su contra. Toda la realidad pasa por el filtro de lo que le sucedió. Entonces, pues de ahí ella ya tiene su estructura de pensamiento y su parámetro de que, por ejemplo, todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces ya de ahí ya los Gracias. etiquetó y así mismo etiqueta a la gente, ¿no? Etiqueta a los jóvenes, etiqueta a los ancianos, etiqueta a cada quien con toda la serie de defectos, de situaciones que le han sucedido y que así marca y etiqueta a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que hacen. Entonces, el plan es un plan perverso para su destrucción porque nunca va a conocer realmente o amar a la gente como el Señor nos ha enseñado, a tolerar, a buscar la paz, a buscar amistad, sabiendo que todos somos falibles y que pues tenemos virtudes, defectos, a veces estamos de buenas, a veces de malas, nos encontramos en un momento pues difícil o estamos muy contentos y sonreímos a la vida, pero pues una persona así pues cada vez va bajando más sus expectativas pues hacia la gente, ¿no? O sea, empieza a ver pues que toda la gente es traidora, que toda la gente la va a lastimar, ¿no? Así es. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque vamos a entrar a otro tema. Entonces vamos a dejarlo en este punto. ¿Podría orar? Sí. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta clase, Señor, y por la palabra que nos has dado, para que podamos nosotros revisar cuáles son esos síntomas que podemos tener, que se parecen, que se acercan o que son definitivamente parte o manifestación de la amargura en nuestro corazón. Señor, te pedimos que en este tiempo tú trabajes en nuestros corazones y traigas a nuestra vida, a nuestra memoria, situaciones, Señor, que puedan estar provocando que se forme una raíz de amargura en nuestro corazón y que podamos, antes que nada, pues echarla fuera de nuestra vida, Señor, a través de tu palabra santa, Señor, que nos trae la verdad de las cosas y que puedan ser limpios nuestros ojos espirituales para que podamos ver a la gente como tú la ves, Señor, y no como nosotros nos imaginamos que es. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos la próxima semana. Que el Señor los bendiga, que puedan tener una buena semana. Y vamos a reflexionar a ver si podemos ver por ahí algunos de estos síntomas en nuestra propia vida, no en la vida de los demás. Sí, no vamos a estar. Sí, ¿no? Bueno, pues bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta